Aquí ustedes pueden ver el número de casos confirmados por día a lo largo de toda la serie de la pandemia. Como les venimos comunicando en los últimos 3 o 4 semanas, luego de aquel pico que tuvimos entre el 10 y el 15 de enero, hemos tenido un descenso sistemático de los casos con valores actuales ya prácticamente en el piso de la curva de la tercera ola de Omicron que ha pasado por la ciudad de Buenos Aires. El mismo dato se ve aquí cuando uno ve el promedio móvil de los últimos 7 días. Fíjense que estamos con un promedio diario que ronda los 300 casos, luego de valores que hemos estado, como yo les decía a principios de enero, cerca de los 15.000 casos, ¿no? Hoy estamos con un valor epidemiológico, una circulación viral extremadamente baja al lado de lo que veníamos teniendo. Aquí lo que vemos es cada una de las barras es la cantidad de enfermos que hemos tenido en cada década de la vida, empezando por la primera década de 0 a 9 años y terminando con los mayores de 80. Con mucha claridad se ve que la enorme mayoría de las personas que se han enfermado están entre 20 y 40 y 60 años. Fíjense que el 84% de todos los enfermos a lo largo de la serie son menores de 60 años. Sin embargo, la curva verde que muestra la letalidad específica, así que cada una de esas décadas, cuántas personas fallecían por cada 100 personas que se enfermaban, se ve con mucha claridad que a partir de los 60 años empieza a aumentar significativamente con valores muy, muy altos en los mayores de 80 años. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los dispositivos de testeo en la ciudad. Hasta el momento se han realizado 9.682.902 test, de los cuales en las unidades febriles de urgencia se realizaron 1.431.958. Siempre recordamos que en estos lugares recomendamos que se acerquen las personas sintomáticas. En los dispositivos de detectar se realizaron 1.647.098 test. En los centros de testeo, 3.890.328. Para acceder a los centros de testeo, recomendamos ingresar para solicitar un turno en la página web buenosaires.gov.ar/test. Y en las unidades móviles se han realizado hasta el momento 436.820 test. Esto como novedad, se lanza en todo el país y nosotros en la ciudad de Buenos Aires la vacunación antigripal. Como todas las campañas que se inician con la gripe, comenzamos por el personal de salud. En el día de hoy empezaremos a vacunar al personal de salud en nuestros centros de salud y acción comunitaria y en los hospitales. Con la llegada de las distintas partidas de más vacunas, en abril vamos a comenzar con los grupos priorizados. Recordamos que la vacunación es obligatoria para aquellas personas mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 2 años, las embarazadas en cualquier momento del embarazo y las personas que tengan alguna enfermedad crónica respiratoria, cardiovascular o algún problema en sus sistemas defensivos. El sistema van a ingresar a la página buenosaires.gov.ar/gripe y ahí van a poder acceder al turno. Además de los CESAC y hospitales para la población general, vamos a poner a disposición parte de todo el equipo que tenemos de los centros de vacunación COVID, así podemos hacer una campaña más importante. Entonces recordamos que a partir de abril, para la población general, ahora comenzó para el personal de salud, en abril comenzaremos con la población general en los vacunatorios, en los centros de salud y en nuestros hospitales, accediendo al turno a través de la página web buenosaires.gov.ar/gripe. Continuamos con el informe de vacunación con Fernando. Gracias, Gabriel. Hasta el día de hoy hemos aplicado 7.732.467 vacunas COVID, que representan el 99% de las vacunas que nos han entregado desde el Gobierno Nacional. Esas vacunas se aplicaron como dosis 1 a 2.904.828 personas que residen en la ciudad de Buenos Aires. Eso representa el 95% de los porteños, es decir que el 95% de los porteños ya inició su esquema de vacunación, de los cuales 2.820.009 personas, que representan el 92% de los porteños, ya lo completó a su esquema primario. Esto significa primera y segunda dosis.
Cuando uno evalúa las aplicaciones de las dosis de refuerzo, ya aplicamos 2.007.630 dosis de refuerzo. Eso representa al 66% de los porteños con su dosis de refuerzo recientemente dada. Insistimos, tenemos que completar ahora, llevar este valor de 66 al 92, que es el número que ya tenía la segunda. Todas estas semanas que tenemos por delante tenemos que completar el esquema de los refuerzos a todos los porteños que aún quedan pendientes. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para ampliar el informe de vacunación, contarles cómo estamos avanzando en los dispositivos móviles, que son para aquellas personas que residen en viviendas de larga estadía o que están en su domicilio y no pueden acceder de manera caminando o llegar hasta una de las grandes postas. En las residencias geriátricas, así como en lugares así como en lugares de internación crónica, hemos podido completar el esquema de vacunación en 14.262 personas. En domicilio ya 5.234 personas también tienen el esquema completo, esto incluye los refuerzos, y las postas móviles, que son alrededor de 8 o 9, van variando. Nos organizamos con las organizaciones barriales, también con los hospitales y las áreas programáticas, para aquellas personas que tienen cierta dificultad de acceder a la posta. Hemos podido completar el esquema en 19.762 personas. Todas las personas que tengan alguna dificultad para acceder a su vacunación de COVID o el refuerzo, saben que pueden comunicarse con nosotros a través de 3 vías. Una es llamando al 147, es donde van a ser orientados. También lo pueden hacer por BOTI en el 11 50 50 0147, donde van a encontrar la opción "No me pude vacunar". Ahí el mismo sistema lo va a ir guiando y van a poder acceder de esta forma al turno. Para aquellas personas que no les resuelva la situación, pueden hacerlo con consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar enviándonos un correo electrónico. Hay un equipo que lee todos los correos diariamente. Ahí es importante dejar algún teléfono de contacto para que podamos llamarlos y solucionar la situación y también acceder rápidamente al turno. Les repito, el BOTI es 11 50 50 0147 o el correo electrónico consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Y aquí, bueno, ustedes saben que se ha comunicado que aquellas personas que tienen que viajar y no pueden hacerlo por el esquema de vacunación que tienen, van a poder acceder a una dosis de refuerzo de viajeros. ¿Cómo lo vamos a implementar en la ciudad? Van a poder acceder al turno a través de la página web que figura ahí al pie de la pantalla, buenosaires.gov.ar/vacunacovid, y van a poder acceder a un turno. Van a tener que adjuntar una documentación del viaje y presentar una declaración jurada. En caso que tengan alguna duda o alguna dificultad en este mismo sentido, también nos pueden enviar un correo al mismo mail que comentaba recién, consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, pero es fundamental que en el asunto pongan viaje para que podamos identificarlo y poder analizarlo en un correo separado, separado al resto de las consultas que hay en relación a las vacunas de COVID. Entonces, recordar que entran por la página web, adjuntando la documentación, si hay alguna dificultad, enviarnos un correo y colocando en el asunto viaje. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. 2 consultas, ministro. Una de ellas tiene que ver con algo que se está analizando en materia del Mercosur. Lo dijo ayer Bisotti, que tiene que ver con no contabilizar de forma diaria los casos de coronavirus. Entiendo que en el COFESA se está haciendo hincapié también en esto. Si este tipo de medidas ya declaran de algún modo la endemia en la Argentina, si ya de esta manera se puede hablar de endemia sobre el coronavirus. Y por último, el tema de la vacunación. Si bien las vacunas claramente son efectivas, la consulta es: estas compras que hizo en este último año y medio la Argentina sobre el coronavirus, ¿entienden que ya Argentina debería adquirir nuevas vacunas que atiendan de mejor forma a las variantes conocidas? Le pregunto porque la mayoría, usted me puede corregir, la mayoría fueron compradas con el coronavirus de base y no con las variables que entendemos que son más graves. ¿Son viejas las vacunas que hay en la Argentina? Gracias. Gracias, vos, Nicolás. Efectivamente, nosotros venimos discutiendo en el Consejo Federal, entre todos los ministros, con la ministra de la Nación,
cómo ir adaptando y ayornando las políticas públicas a la evolución de la pandemia, ¿no? Y un poco lo que opinamos todos es que estamos entrando, y yo lo he declarado aquí en un par de oportunidades, que luego de la tercera ola de COVID, particularmente en la ciudad, entramos en una zona de transición, ¿no? Una transición que podrá ser más larga o más corta, de acuerdo a algunas variables que pudieran ocurrir, pero que nos lleva a un escenario donde ya no vamos a ver la pandemia tal cual la conocemos, porque ese formato de 3 olas sucesivas, una de casos, una segunda de gravedad y de internación en terapia y una tercera ola de fallecidos, ya no lo vamos a ver de esa manera. A partir de esta etapa transicional, seguramente podremos tener algunos escenarios de aumento de casos, sobre todo ahora con los fríos y demás, pero esos casos probablemente se van a continuar con muy pocas impacto en la internación y en los fallecidos, gracias al grado de vacunación, gracias al grado de inmunidad que ha adquirido la sociedad de manera protectiva, ¿no? Así que, dado que estamos en una zona de transición, naturalmente las políticas públicas tienen que ir adaptándose y la forma de adaptarlas es lo que estamos discutiendo. Hemos estado ya en una primera reunión y seguiremos en la próxima y esperamos para ese entonces ya tener una mirada de cómo aproximar este periodo de transición. Eso no significa que haya terminado la pandemia. Todos sabemos que esta pandemia aún no terminó, pero claramente ha cambiado el comportamiento y la gravedad social. Y lo que esperamos es salir de esta zona de transición e ir al modelo definitivo de lo que ya sería una circulación habitual de un nuevo virus respiratorio. Y eso ocurrirá, como yo te decía, a mi juicio, dependiendo de 2 variables, ocurrirá más rápido o más lento, ¿no? Una primera variable es la aparición de nuevas variantes que pudieran complicar la situación. Al día de hoy no las hay. Y la segunda es, como bien preguntás vos en la segunda pregunta, la aparición de una nueva generación de vacunas. Entonces ahí con lo de las vacunas me gustaría aclararte algo, y es, nosotros hoy tenemos, como bien decís vos, una generación de vacunas que todas han sido fabricadas y testeadas con el virus de Wuhan, el virus original. Y naturalmente a partir de Delta, pero sobre todo de Omicron, los cambios de la configuración de la proteína espiga del virus, sobre todo, vuelvo a repetir, en Omicron, tanto BA1, que fue el que circuló por aquí, como BA2, que el que está ahora circulando por Europa, Estados Unidos, y también va a circular por aquí, por supuesto, en el corto plazo, tienen tal cambio estructural que las vacunas originales no evitan de manera significativa el contagio. Sí evitan la enfermedad grave y mortal, y por eso eso que yo hablaba de las 3 curvas al principio. Entonces tenemos vacunas que son de una generación que son muy importantes para evitar las enfermedades graves y mortales, pero ya no nos evitan tanto el contagio, y lo hemos visto en enero, mucha gente vacunada se ha contagiado, pero ha tenido una enfermedad leve, que es un poco el primer paso fundamental, ¿no? Así que estamos esperando una segunda generación de vacunas, pero no es un tema de la Argentina. Hoy no están en el mercado, hoy no están todavía aprobadas por los organismos regulatorios. Así que no es un tema de nuestro país qué tipo de vacunas tiene, porque son las mismas que tiene todo el mundo. Estamos esperando la finalización de la fase 3 de algunas vacunas que traen innovaciones, ya sea porque orientan más a los virus que están circulando ahora, otras que orientan más a otros antígenos del virus, que llaman vacunas pan-COVID, otras que orientan más a otras vías de administración y por lo tanto mejoran el control del contagio, como son las vacunas nasales, pero al día de hoy no hay todavía en el mundo aprobación de ellas. Así que imaginamos que a lo largo del invierno del sur, es decir, que para cuando previo al invierno del norte seguramente ya tendremos circulando en el mercado nuevas vacunas, y seguramente eso va a ayudar muchísimo para pasar rápidamente a la fase final de esta pandemia. Buenos días, ministro. Varias preguntas en una sola. Surgen datos a partir de los datos que surgen a diario, podemos advertir que se ha ralentizado la campaña de vacunación del COVID, fundamentalmente en lo que respecta a la tercera dosis. ¿Eso es algo que en la ciudad se advierte de la misma manera? ¿Están conformes con el nivel de inoculación de la tercera dosis? Y ¿qué impacto podría tener eso de cara a una eventual tercera dosis? ¿Y cuándo esperan ustedes que llegue una eventual tercera ola, y qué impacto podría tener esta ralentización en
en la inoculación de las terceras dosis. Y por último, si sostienen o continúan sosteniendo o cuándo estiman que podría disponerse la aplicación de la cuarta dosis para el público en general. Bueno, en cuanto a la tercera dosis, es un tema muy importante que traes al debate. Vos fíjate que nosotros les mostramos recién los datos de vacunación de la ciudad. 66% de los porteños tienen ya el refuerzo, ¿no? Recuerden que la tercera dosis es refuerzo del esquema primario. De manera que es un valor extremadamente alto. Si uno mira a otros países del mundo, son muy poquitos países que tienen más que el 66% de su población con el refuerzo, pero de todas maneras todavía, como yo comentaba al principio, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y efectivamente la gente ha ido perdiendo foco en la vacunación, primero porque a los que falta vacunar ya son gente más joven, gente de edad intermedia, que tienen menos sensación de riesgo, que ya pasaron la enfermedad en algún momento y entonces naturalmente el foco o el interés desciende. Pero, como bien decís vos, es importante completarlo y el mensaje a todo el mundo es completemos nuestros refuerzos. Porque el refuerzo es muy importante, primero, para proteger definitivamente para la enfermedad grave y mortal al que se lo aplica. Pero también el refuerzo es importante porque después de 4 meses de haberse dado la dosis inicial o después de 3 meses de haber tenido la enfermedad, se requiere un refuerzo para disminuir el riesgo de volver a enfermarse. Y volver a enfermarse no es un tema solo de uno mismo, de tener una enfermedad leve o no, sino que uno se vuelve un transportador del virus y mantiene la circulación viral en la comunidad, sobre todo llevándole el virus a convivientes, a familiares, a amigos, a vinculados laborales, que potencialmente alguno de ellos pudiera tener algún riesgo de tener una enfermedad más grave y por lo tanto la manera de cortar la circulación es que todos estemos con nuestra tercera dosis aplicada. Así que invitamos a todos a hacerla. Y esta tercera dosis es el primer refuerzo, no hemos hablado mucho. El esquema primario es de 2 dosis para la enorme mayoría y de 3 dosis para algún pequeño grupo de inmunosuprimidos o que tiene más de 50 años y 2 dosis de Sinopharm. Tenemos que completar el primer refuerzo y luego el debate del segundo refuerzo está hoy en el Gobierno Nacional, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, a ver en qué momento aplica y para quiénes va a aplicar. Así que en cuanto el Gobierno Nacional disponga y proponga para quiénes y lo lleve al COFES, se lo podamos acordar entre todos, nosotros vamos a poder comunicar el segundo refuerzo cuando se va a poder aplicar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. La consulta tiene que ver con las medidas restrictivas, o por lo menos las que quedan, muy pocas ya en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y el uso más que nada del barbijo, que es lo que todavía vemos que queda como residual de medida de cuidado. Algunas jurisdicciones han implementado quitar la obligatoriedad del uso del tapaboca, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, ya en transporte público, en dependencias públicas, en distintos lugares, ya no es obligatorio el uso del tapaboca. Le quiero consultar, teniendo en cuenta estos números favorables que muestran la caída, el descenso de casos, si en la Ciudad de Buenos Aires ya se está en condiciones de hablar de que próximamente van a anunciar la no obligatoriedad del uso del barbijo. Esto por un lado. Y la segunda consulta que le quería hacer, si me permite, usted, bueno, ministro, es un referente en materia de salud, pero es un funcionario, un ministro muy escuchado por distintos temas. Y ayer hubo declaraciones muy polémicas en el ámbito de la marcha por el aniversario del 24 de marzo. Máximo Kirchner dijo textualmente declaraciones que han generado mucha polémica y afirmó que los porteños votan funcionarios que niegan o esconden la dictadura. Lo que le quiero preguntar, ministro, usted, no tanto como funcionario, sino como ciudadano, ¿qué le han generado estas declaraciones de Máximo Kirchner ayer en la marcha? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Rodrigo. Vamos primero por tu pregunta del barbijo, que es una pregunta muy relevante para hablarle con claridad a la ciudadanía, ¿no? La explicación es así. Nosotros sabemos que en este momento estamos en una situación epidemiológicamente muy conveniente, por un lado. También sabemos que nos queda por delante algún aumento de casos que no podemos estar seguros en qué momento ocurrirán, si falta muy poco tiempo o será más adelante, pero decididamente en algún momento nos van a aumentar los casos.
Por lo tanto, tenemos que tener claro todavía cuáles son los mecanismos de contagio, de un lado, y qué podemos hacer para evitar ello. Y del otro lado, también cuáles son las necesidades de la ciudadanía, sobre todo de los más vulnerables, para protegerlos y cuidarlos y de alguna manera desintoxicarlos del dolor, la angustia de lo que ha sido la pandemia después de 2 años de tanta dificultad. Así que combinando de un lado los cuidados que tenemos que tener en el escenario epidemiológico que estamos hoy, y la situación de las personas más vulnerables, sobre todo los más pequeños, es que le hemos propuesto a la ciudadanía en este periodo, que todavía los casos están muy bajos, de alguna manera quitarle la obligatoriedad a los niños, sobre todo en la escuela, donde algunos de ellos verdaderamente están asustados, siguen temerosos, siguen angustiados, y le tenemos que dar un escape, una salida a ese escenario de la salud integral, de la salud de la esfera de salud mental de los niños y de su capacidad de vincularse, educarse y desarrollarse como personas en momentos tan particulares de la vida. Así que de esta situación, el resumen general que nosotros le podemos decir a la gente es: sabemos que en el interior mal ventilado es el lugar donde más posibilidades hay de contagiarse. Allí seguimos recomendando el uso del barbijo toda vez que lo podamos hacer. Para aquellos niños, sobre todo los más vulnerables, que verdaderamente le hagan daño o los estén perpetuando una situación de dificultad personal, hoy ya no es obligatorio usarlo. Y ese es nuestro mensaje. En la medida que podamos, cada uno de nosotros tiene que seguir haciendo el esfuerzo. Aquellos que verdaderamente después de 2 años les cueste o les haga daño poder, sobre todo los más vulnerables, lo hemos liberado de la obligatoriedad. Pero como ustedes han visto en la práctica diaria, hay muchos niños y familias que todavía tienen la posibilidad, la voluntad, la fortaleza para hacerlo y lo siguen usando. Y nos parece que esta es la forma de transitar una sociedad heterogénea, con diferentes situaciones cada uno de ellos, y sobre todo en un momento de la pandemia que nos permite titular o liberar a cada uno de nosotros a que haga el esfuerzo que verdaderamente puede en cada momento. Y por último, me parece que ya el jefe de gobierno ha contestado esas palabras. A mí me da mucho dolor, un escenario tan difícil, una historia tan dolorosa que nos debe llevar a la reflexión y al aprendizaje colectivo de lo que ha pasado en nuestro país y en nuestra ciudad en un momento tan difícil y tan doloroso. Me parece que no es la forma de tratarlo. Yo creo que verdaderamente necesitamos dialogar, reflexionar y aprender del otro y sobre todo entender que el otro es también parte de esta sociedad, más allá de la mirada que tenga, y nos tenemos que respetar de manera más apropiada, en especial en el ámbito de la democracia, en el ámbito de la votación, en el ámbito de la expresión popular de las cosas que la sociedad siente, quiere y prioriza. Buenos días, ministro. Soy Marcos Cruz de la 990 Radio. Quería consultarle con respecto a la situación en los hospitales porteños con los enfermeros y médicos que estuvieron realizando protestas esta semana. Hay grandes quejas por no haber podido ser pasados a planta permanente luego de haber trabajado durante los 2 años de pandemia y hace pocos días fueron despedidos. Queríamos conocer su visión y su punto de vista. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, nosotros estamos en un periodo de diálogo de paritarias y naturalmente después de tanto esfuerzo que ha hecho el sistema de salud, el diálogo sobre las paritarias es un diálogo y un acuerdo muy importante. Todavía estamos discutiendo la mejor forma de aproximar este acuerdo. Todavía no hemos encontrado un acuerdo definitivo y lo que ha habido es una expresión de los trabajadores de la salud de que verdaderamente necesitan recomponer y mejorar su salario, cosa que es absolutamente entendible, y más en las condiciones de inflación como la que estamos viviendo. Así que nosotros las expresiones de las demandas y las necesidades de la gente siempre las vamos a escuchar. Y en cada momento, como siempre decimos, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para alcanzar esas expectativas en la manera que podamos. Por supuesto que seguiremos dialogando y no tengo ninguna duda que vamos a ir acordando, como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, año a año, la mejor respuesta para las necesidades de los trabajadores de la salud. Muchas gracias.